La litiasis urinaria una patología bastante común dentro de la urología. Y también es una patología bastante antigua, es decir, desde muchos siglos que ya se conoce de la aparición de esta enfermedad. Entonces, la historia de la litiasis es tan vieja como la humanidad. El antropólogo británico, doctor Elliot Smith, escribió en 1901 que dentro de una tumba prehistórica, una momia, un cálculo en la vejiga de unos 7.000 años de antigüedad, y la composición de este cálculo era de oxalato de calcio. Entonces, esto es algo común. También Hipócrates, en el año 377 antes de Cristo, ya 7.000 años antes de Cristo, ya hablaba de esta patología. Entonces, él decía no practicar incisiones. Chicos, ¿me están oyendo? ¿Aló? Sí, Ahora sí, doctor, se doctor. le escucha. Doctor, se escucha. Perdonen, pero no sé, se cayó mi computadora, no sé dónde estábamos. ¿Lo que hablé antes se oía? No, Está... Entonces vamos a ir un poco atrás para... Uy. A ver, entonces vamos a ir un poquito con la epidemiología. En los Estados Unidos esta patología es alrededor de 16 a 24 casos cada 10.000 personas van a presentar esta patología. La prevalencia es 7% en los hombres y 3% en las mujeres, y representa alrededor de 7 a 10 de cada 1.000 hospitalizaciones. Y como les comenté hace un momento, los hombres tienen más riesgo que las mujeres, 3 o 4 veces. Y aparentemente esto tiene que ver con los estrógenos, que tendrían un fenómeno de protección en la mujer. Y esta patología también es más común entre los 20 y los 40 años. Esta patología va a recurrir en la mujer en los próximos 5 a 10 años. Entre 20 y 40% de las mujeres van a recurrir la patología de cálculos. Y en el hombre la recurrencia es más alta. En los próximos 5 años, 40%, y en los próximos 10 años, 60%. Entonces, esto hay que siempre alertar a los pacientes, porque tienen que entender que tienen hartas posibilidades de poder recurrir en su patología. Existen factores de riesgo, y estos factores de riesgo los podemos considerar intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos son los que están en relación a la persona en sí. Como hemos comentado, si tienes antecedente de litiasis, vas a tener más posibilidades, 20 a 40% en las mujeres en los próximos 5 a 10 años, y 40 a 60% en las mujeres, en los varones en los próximos 5 a 10 años. Si tú tienes antecedente de que tu padre, tus hermanos han tenido litiasis, tu riesgo es más alto. Otra cosa que se ha visto que es un factor de riesgo es la ingesta de líquidos. Y hay varios estudios, sobre todo en poblaciones de soldados que han estado en el Medio Oriente, en zonas de mucho calor, y que formaban muchas piedras. Se incrementó la ingesta de líquidos en un grupo de la tropa de soldados, y ellos disminuyeron en forma radical la incidencia de litiasis, y los que consumían poco mantenían su posibilidad de formar cálculo. Entonces, la ingesta de líquidos definitivamente es algo que protege a las personas para que formen cálculos.
Hay pacientes que tienen un trastorno en el cual empiezan a eliminar con la orina calcio, que se llama hipercalciuria, y hay otro que se llama hiperoxaluria. Y estos trastornos metabólicos, en general no vamos a entrar en el detalle de eso, pero por ejemplo hoy se ha vuelto algo común este tema de las hiperoxalurias y la producción de cálculos, porque las personas se están sometiendo hoy a estos bypasses gástricos, y los bypasses gástricos condicionan, dentro de los efectos secundarios que pueden condicionar, es la aparición de cálculos de oxalato de calcio. Los pacientes que tienen procesos de tipo infeccioso eventualmente son pacientes que tienen posibilidades de formar cálculos. Hay unos cálculos que están en relación a procesos infecciosos que se llaman cálculos de struvita, que es una composición de fosfato, amonio y magnesio. Y los catéteres ureterales o las sondas, si se las deja por largos periodos, estos catéteres actúan como núcleo y alrededor de eso se depositan sales y cristales y terminan calcificando estas estructuras. Por lo tanto, las sondas y los catéteres también son factores de riesgo para que los o las pacientes formen cálculos. Dentro de los factores extrínsecos van a estar la situación geográfica que está relacionada con el clima. Como les comenté hace un momento, en lugares fríos donde uno suda poco, como en Oruro o en Potosí, en general la incidencia es más baja, y en Santa Cruz o el Beni o Pando, donde hace más calor y donde uno suda mucho, eventualmente se concentra la orina y esta orina concentrada hace que se formen cristales y los cristales forman cálculos. Definitivamente, si tú trabajas en un ambiente donde hay mucho calor, como un horno de fundición, probablemente tu probabilidad de formar cálculos va a ser más alta si comparamos con gente que trabaja, por ejemplo, en una heladería. Las dietas también tienen que ver, y vamos a conversar algunas cosas. Las dietas ricas en purinas son posibles causas de formación de cálculos de ácido úrico. Y la gente que hace mucho deporte y no se hidrata, y sobre todo estos pacientes que hacen maratones, eventualmente se deshidratan y tienen más posibilidades de formar piedras. ¿Por qué se forman las piedras? En general tiene que ver con la saturación de la orina. Entonces, en líneas generales, cuando uno consume poco líquido, estas sales que normalmente se eliminan con la orina se saturan y forman cristales. Pero también hay veces, hay pacientes que eliminan estas sustancias porque tienen o hiperoxalurias o hipercalciurias, y estas entidades hacen que la eliminación de estas sales en forma excesiva hace que se sature la orina y esta orina sobresaturada cristaliza. Y estos cristales, que son estos que estamos viendo que hay de distintos tipos, que vamos a ver más adelante, de oxalato de calcio, de struvita, ácido úrico, cistina, estos cristales que se forman se pueden agregar alrededor de un núcleo. Esta es la teoría de la nucleación. Y terminan formando cálculos. Pero normalmente las personas disponemos de unas estructuras que se llaman inhibidores de la cristalización. Y el más común de estos es el citrato, que disminuye la formación fundamentalmente de cálculos de calcio. La urea también, los cálculos de ácido úrico, la alanina incrementa la solubilidad del calcio, el pirofosfato, el magnesio. Entonces son sustancias que protegen. ¿Cuál es la razón por la que eventualmente uno consume más o menos la misma cantidad? Porque viven en el mismo lugar, se alimentan más o menos de la misma manera, familias, si un hermano tiene y otro no. Hay algunos otros factores al margen de estos que hemos comentado que contribuyen. Problemas que tienen que ver con la acidez de la orina, con el pH, con la osmolaridad, que condicionan, con la temperatura, que condicionan que se terminen formando estos cálculos. Entonces, en general, los cálculos, una vez que se satura la orina, forma estas estructuras que son estos cristales, y estos cristales van a terminar agregando alrededor de un núcleo y formando estas estructuras que son los cálculos. En general, estas estructuras, que ahorita son cristales que se están agregando alrededor de un núcleo y formando un cálculo, se forman en general a nivel de la papila renal. Entonces, es en esta papila donde se forma, y a veces cuando está en procesos de formación, nosotros conocemos como unas estructuras que se llaman placas de Randall. Posteriormente, a nivel de la papila del cálculo, del cáliz, estas estructuras se liberan y van hacia el sistema colector.
Los cálculos son de tienen distintas composiciones. La gran mayoría de los cálculos tienen calcio en su composición. Oxalato de calcio son la gran mayoría de los cálculos. Y estos cálculos, cuando pongo que son entre el 36 y 70% EREO, son radioopacos. Quiere decir que cuando uno pide una radiografía lo puede ver. Los de fosfato de calcio tienen menos proporción, entre 6 y 20%, y también son radioopacos. Los mixtos representan un 11%, una mezcla de oxalato y fosfato entre 11 y 30%, también son radioopacos. Después existen estos cálculos que están viendo acá, que están remedando todo el sistema colector, se llaman cálculos coraliformes por la apariencia de un coral, o en asta de ciervo. Entonces, estos cálculos en general son en su composición de fosfato, amonio y magnesio o estrubita. Estos cálculos tienen que ver con procesos de tipo infeccioso y bacterias que desdoblan la urea y producen la formación de estos cálculos que remedan todo el sistema colector. Un tipo de cálculo que es bastante común en nuestro medio por el tipo de alimentación que tenemos son los cálculos de ácido úrico. Y estos cálculos representan como el 15%. Tienen una característica que su densidad es baja, son cálculos blandos y son radiolúcidos. Quiere decir que en una radiografía no los podemos ver. Entonces, estos también son los únicos cálculos que, cambiando el pH de la orina, podemos lograr disolverlos. Y la cistina, que como ustedes bien saben es un aminoácido, estos pacientes tienen un trastorno donde 4 aminoácidos se eliminan con la orina: cistina, ornitina, lisina y arginina. Pero la cistina no es hidrosoluble, entonces se elimina con la orina, y estos aminoácidos que se eliminan con la orina forman cristales, y estos cristales terminan produciendo cálculos. Felizmente no son tan comunes, entre el 0,5 y el 3% representan. Y les digo felizmente porque son cálculos duros que recurren mucho y son de difícil manejo. Y estos son parcialmente radioopacos. Se dice que el cálculo de ácido úrico de cistina es como un cálculo, el aspecto es como de vidrio esmerilado. En líneas generales, para hacer el diagnóstico o establecer el diagnóstico, definitivamente la tomografía computada debe ser el examen de elección, y tiene que ser una tomografía computada simple, sin contraste, después de que probablemente se ha hecho una evaluación con un examen radiológico. Los cálculos tienen distintas formas, tamaños, colores, consistencias, y un poco en función a la composición de cada uno de los mismos. Y lo que producen los cálculos cuando está el paciente migrando una piedra hacia la vía urinaria es un cuadro conocido como cólico renal. El cólico renal tiene algunas características. Es un cuadro de inicio súbito. O sea, el paciente te puede describir el momento en el que le apareció la molestia. Te puede decir: me desperté a las 5 de la mañana con dolor, porque es tan intenso y tan rápido el cólico renal que el paciente recuerda con precisión. La segunda cosa es que es un paciente inquieto, ¿no? No encuentra posición para aliviar sus molestias, y esto es una de las características que ayuda cuando el paciente ha llegado a hacer un diagnóstico diferencial de la patología. Algunas veces, cuando llegan los pacientes a los servicios de emergencia, ya sea la enfermera o el camillero que dice: doctor, ha llegado un cólico renal. Y la razón es que son pacientes que se sientan, se paran, se recuestan, no encuentran posición para aliviar su dolor, y eso debe hacer sospechar. Los pacientes en general que tienen cuadros de origen abdominal intraperitoneal, en general, más bien son pacientes que no quiere que se los mueva, no quiere que se los toque, porque incrementa el dolor. En general, el dolor se localiza en la fosa renal, y en la medida de que el cálculo va bajando en el uréter, el dolor se va irradiando hacia la región genital, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce el cólico renal? Fundamentalmente hay dos: un mecanismo fisiopatológico que llamamos nosotros de origen no renal, donde se obstruye la piedra, se distiende el uréter, hay una hiperperistalsis.
Pero la razón fundamental es cuando se distiende el sistema colector y fundamentalmente la cápsula del riñón. Entonces, esta distensión de la cápsula que conocemos como dolor de tipo renal es lo que ocasiona las características de este dolor intenso de inicio súbito, localizado en general en la fosa renal y que se va irradiando en la medida que baja hacia la región genital. Ahora, tenemos que tener claridad también que si los pacientes tienen cálculos que están localizados en los cálices o en la pelvis renal y no están obstruyendo el pasaje de orina, estos pacientes pueden tener cálculos que son absolutamente asintomáticos, que los puedes diagnosticar porque pediste una ecografía, una radiografía, una tomografía o una resonancia, o los puedes diagnosticar porque en un examen de orina encontraste microhematuria o leucocituria. Entonces, esto es importante que entiendan. Si el cálculo está en el cáliz o en la pelvis, no hay forma de que se obstruya, se distienda el sistema y se distienda la cápsula y aparezca dolor. Algunas veces cuando se trancan en el infundíbulo del cáliz puede haber alguna pequeña molestia, pero en líneas generales el cólico típico es cuando este cálculo migra hacia el uréter. Entonces ahí va a aparecer este cuadro de dolor intenso que ya hemos descrito. Y como les decía, cuando el cálculo está llegando hacia la vejiga, van a empezar a aparecer molestias de tipo urinario. Se va a irradiar el dolor hacia la región genital y pueden aparecer molestias como orinar más frecuentemente, disuria, porlaquia, urgencia, tenesmo. Estos síntomas pueden aparecer en estos pacientes. Y también pueden aparecer síntomas de tipo no renal. Ustedes recuerdan bien que la inervación del estómago y del riñón viene del mismo lugar, y como viene del mismo lugar, esto produce, digamos, náuseas y vómitos. Entonces, como viene del mismo plexo, la inervación del estómago y del riñón, entonces los pacientes a veces tienen náuseas y vómitos. Y a veces por dolor van a tener taquicardia, van a tener diaforesis, van a tener hipotensión. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener claridad. ¿Qué tenemos que hacer cuando un paciente tiene un cólico renal? Lo primero que hay que hacer es aliviar el cólico, pero esto no significa que llega y ponemos un analgésico. O sea, uno tendrá que hacer una valoración rápida del paciente, ver cuándo empezó, cómo empezó, es un dolor, dónde se localiza, dónde se irradia, la actitud del paciente, es un paciente que no quiere que lo toquen o es un paciente inquieto, ver si tiene antecedentes de litiasis. Uno hace un examen físico, en unos 3, 4 minutos uno ya tiene que tener claridad y una vez que ya tiene una alta sospecha de eso, uno no manda al paciente a hacer exámenes de diagnóstico, alivia el dolor porque el dolor es tan intenso que el paciente no puede seguir esperando y a veces en los hospitales se demoran en atender. Entonces yo diría que los antiespasmódicos los pongo con interrogación, en general yo no los utilizo nunca, porque veo que no son tan eficientes y la segunda cosa es que a veces distienden las asas intestinales y producen y confunden. Pero a veces es tu única alternativa, es por eso que los pongo, pero en general yo pienso que lo que más se utiliza son los antiinflamatorios no esteroideos. Y esto tiene que ver con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, básicamente con el mecanismo con el que actúan. Ustedes bien saben que son antiprostaglandínicos. Las prostaglandinas son mediadoras del dolor, entonces si se las bloquea vamos a aliviar el dolor. Pero también las prostaglandinas vasodilatan la arteriola aferente del riñón. Si sacamos esta prostaglandina, se vasocontrae la arteriola aferente, hay menos filtración glomerular, hay menos diuresis, hay menos distensión de la cápsula. También se sabe que hay un efecto antiinflamatorio a nivel de la pared del uréter donde se encuentra el cálculo. Entonces, todas estas cosas contribuyen para decir que hoy los antiinflamatorios no esteroideos deben ser la primera alternativa de manejo de estos pacientes. Si es que no funcionan y a pesar de eso los pacientes tienen dolor o si sabemos que los pacientes tienen antecedentes de daño renal y que no queremos empeorar con antiinflamatorios su función renal, uno debe dejar opioides. Y en algunas ocasiones, a pesar de esto, los pacientes persisten con dolor y estamos obligados a operarlos o a drenar su vía urinaria para resolver este problema. Luego de que hemos hecho el alivio del dolor, que vamos a mirar más adelante con qué, hay que hacer
el diagnóstico y siempre un examen general de orina. Vamos a ver qué características y en general vamos a ir viendo qué exámenes vamos a ir pidiendo y un poco de acuerdo al lugar donde uno trabaja y las posibilidades. Cuando dejamos medicamentos para tratar el cólico, se puede dejar ketorolaco 30 o 60 miligramos endovenoso o intramuscular cada 6 horas si se ve. Eventualmente, si se alivia, se puede dejar por vía oral. Se puede también dejar ketoprofeno, es otra alternativa que yo utilizo, o diclofenaco. El diclofenaco en general yo lo dejo más como vía oral, y este medicamento lo dejas, vamos a ver más adelante, en el manejo ambulatorio del cólico, pero es otra alternativa. Y si eventualmente las molestias persisten y los pacientes están con mucho dolor a pesar de esto, yo no tengo ningún problema y hago un goteo de morfina. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen dependencia opioides. En Bolivia no hay tanto este problema, pero en otros pacientes, los pacientes simulan mucho esto para recibir su dosis de morfina, ¿no? Entonces hay que tener algunos cuidados, pero mensaje y concepto, no hay que tenerle miedo a la morfina. Cuando es necesario usarla, hay que usarla. Una de las cosas con las que uno parte es pidiendo un examen general de orina, y el examen general de orina lo que buscamos son si hay una sangre macroscópica que se esté viendo, que esa es una de las cosas, o a veces sangre microscópica que ya orienta con el diagnóstico. Comentario para todos, muchachos: estoy rechazando ya a los estudiantes que están tratando de entrar. Me parece que no es justo que vengan a las 6:30 a pasar clase cuando la clase empezó a las 6. Entonces, para que les avisen que por eso no los acepté. Entonces, la sangre microscópica o macroscópica es algo que te orienta a pensar. Puede haber otra cosa, pero el hecho de que aparezca sangre asociado a dolor, uno ya puede orientarse. Algunas veces tenemos pacientes que sangran, que botan un coágulo, y al caer y al coagular, al tener este coágulo, obstruye la vía urinaria y produce un cuadro similar a una piedra, y puede ser que sea un tumor del tracto urinario superior. La radiografía simple de abdomen es una radiografía que es un método de diagnóstico que es muy fácil de tener casi en todos los hospitales y en los diferentes niveles. Entonces, si miramos esta placa de la derecha, podemos ver que hay cálculos acá en el cáliz medio. Aquí me parece que hay uno en el inferior. Acá tiene otro en la pelvis del riñón izquierdo, y aquí tenemos otro en cálculo en el uréter. Entonces, ¿cuál está produciendo dolor? Probablemente ninguno de estos, y el que sí está produciendo dolor es este cálculo que ya ha migrado de la pelvis al uréter, y este va a producir dolor. En esta otra radiografía que estamos viendo estos cálculos también que están en esa posición, y estos cálculos probablemente sean la causa de las molestias de los pacientes. Pero tenemos que tener claridad en lo siguiente: una radiografía detecta entre el 29 y 59% de los cálculos observados en la tomografía sin contraste. ¿Qué quiere decir esto? Entonces me preguntarán: doctor, pero si 80 o 90% de los cálculos de la vía urinaria son radiopacos, ¿por qué no los vemos? Y la respuesta está en que a veces, cuando tú pides una radiografía, más que una radiografía parece una gasografía. Tienes toda la vía urinaria llena de gases, o todo el abdomen y los intestinos llenos de gases, y esto se ve más en pacientes a los que les has dado antiespasmódicos y no te permite ver con claridad nada en esa radiografía. Otros son pacientes que son obesos y por su constitución se hace difícil. Algunas veces tú tienes unas imágenes radiopacas, como las que tienes acá o como las que tienes acá, y tú no sabes si son cálculos o unas estructuras que se llaman flebolitos. Los flebolitos son estas estructuras que están acá subrayadas o resaltadas en azul. Entonces, son estas calcificaciones que pueden ser calcificaciones vasculares o ganglios calcificados, y eventualmente tienen la característica de ser estos pequeños vasos, en general estructuras muy redonditas, y que tienen un pequeño halo central un poquito más plomizo. Entonces, esto es lo que te hace esos. Entonces, acá tenemos que ver si esos son cálculos o estos que están acá arriba. En este caso, este paciente se le hizo una urografía excretora, y en la urografía excretora se puede ver
que este cálculo, estos de arriba eran cálculos y estos de abajo eran flebolitos. Hoy día, urografía excretora ya no hacemos, pero la tomografía nos genera y nos ayuda a aclarar este mismo tipo de conceptos. Y otra razón por la que a veces no vemos los cálculos en una radiografía simple es porque los cálculos son muy pequeños, como este que estamos viendo acá, un cálculo de menos de 5 milímetros, no siempre se lo ve. Y el otro tema es si los cálculos son de ácido úrico, estos cálculos de ácido úrico, como les he comentado, son radiolúcidos y no los vamos a poder ver. Y definitivamente tiene que ver un poco la experiencia de la persona que está mirando las radiografías. Entonces, las radiografías funcionan porque te permiten ver, aquí estamos viendo estos tres cálculos, aquí estamos viendo este otro cálculo, acá podemos ver en una placa simple varios cálculos, este en la pelvis renal derecha, este en la izquierda, varios cálculos en los cálices, una litiasis vesical grande, aquí otra litiasis piélica. Entonces, una placa simple te puede dar. Y estos son estos cálculos que remedan todo el sistema colector, que son estos cálculos de estrubita o fosfato amonio o magnesio, que se llaman cálculos coraliformes. Entonces, estos cálculos son, una radiografía se los ve con absoluta claridad, ¿no? Y aquí estamos viendo otros cálculos más pequeños que eventualmente en algunos pacientes pueden terminar, ir creciendo, creciendo, creciendo y rellenando todo el sistema colector. Definitivamente hoy el examen que más estamos utilizando para iniciar el diagnóstico probablemente es una radiografía simple y una ecografía. Quiero que se fijen en este riñón derecho, que es un riñón derecho normal, esta es la parte cortical y esta es la parte medular. Esta es la vejiga y todo líquido, este es el pis dentro de la vejiga, la orina dentro de la vejiga, que es un líquido, se ve negro. Entonces nosotros en ecografía decimos esto está hipoecogénico. Y normalmente la parte medular del riñón es hiperecogénico o blanco. Cuando se dilata el sistema colector y se pone hipoecogénico, nosotros asumimos que se ha dilatado el sistema colector y por eso estamos viendo el sistema colector lleno de pipí, porque algo ha obstruido y está dilatando arriba el sistema. Entonces, esto es un signo que nos orienta. La ecografía no siempre te permite identificar el cálculo, porque no es tan fácil identificar a no ser que sea un cálculo grande. Entonces, en algunos casos sí se ve, estamos viendo todo el trayecto del uréter dilatado y acá en la entrada a la vejiga, en el trayecto intramural, esta imagen, este cálculo, esta imagen hiperecogénica, que es un cálculo porque está generando esta imagen, esta sombra posterior. Pues aquí tienes un cálculo en el ingreso a la vejiga, ¿no? Definitivamente el examen más adecuado es la tomografía. Aquí, por ejemplo, has pedido una radiografía simple de abdomen y es un paciente obeso, no se ve con claridad, le pides una tomografía y la tomografía te va a mostrar primero que la pelvis renal está dilatada, la segunda que el uréter está dilatado y abajo, cerca de la entrada a la vejiga, que es esta, estás viendo esta imagen radioopaca. Las tomografías son muy eficientes porque te ven dilatación del sistema colector, te pueden permitir ver otros cálculos en distintas posiciones, te permite obviamente reconstruir. Aquí estamos viendo el uréter dilatado y acá en el trayecto ya casi intramural, este cálculo casi en la entrada de la vejiga. La tomografía, como les decía, también les permite reconstruir. La otra cosa es que te permite ver el tamaño, la forma, y una cosa importante que te permite ver la tomografía es la densidad. Y los cálculos tienen distintas densidades y en función de esta densidad también está su dureza. Los cálculos que tienen menos de 500 unidades Hounsfield son cálculos blandos. Los que tienen más de 1000 son cálculos duros y entre 500 y 1000 una dureza intermedia. Entonces, un poco, sobre todo cuando hacemos litotripsia extracorpórea, para nosotros es importantísimo saber la dureza. Y a veces cuando tienes cálculos que son muy blandos, como de 300 unidades Hounsfield en la tomografía, tú puedes asumir que ese cálculo es de ácido úrico y eventualmente ese paciente es susceptible a tratamiento médico. Pero el examen de elección es la tomografía. Entonces les voy a ir mostrando acá esta tomografía que lo que quiero que vean es acá el riñón del lado derecho, que se van a fijar que tiene una muy pequeña piedrita.
pero es el riñón izquierdo, el que está apareciendo, donde van a ver que es un riñón que ya ha cambiado su forma. Esto es lo que llama la atención, esto es lo que estoy mostrando en esta zona de acá. Entonces, ustedes pueden ver ese cálculo y acá a nivel de la pelvis renal, ay, perdón, me pasé, voy a volver. Y a nivel de la pelvis renal van a ver este cálculo en la pelvis del riñón. Es un cálculo grande, de una densidad alta, entonces la tomografía te permite ver. Y fuera de eso estamos viendo estos otros cálculos en los cálices inferiores. La tomografía, como te digo, también te permite reconstruir y mirar cómo está yendo este paciente, y acá estamos pudiendo ver ese cálculo dentro de la pelvis renal. Hay un cálculo calicilar medio y un cálculo calicilar inferior en un sistema colector anterior y otro posterior. Entonces, la tomografía definitivamente es el examen de elección. Y tiene que quedar claridad. Aquí también estamos pudiendo ver que es un riñón que probablemente ha tenido varios problemas porque se lo ve no como una ave, como una habichuela, como un haba, se lo ve medio irregular, y es probablemente por procesos infecciosos previos o de litiasis que ha tenido. Entonces, la tomografía es el examen. Y mensaje que quiero que les quede clara: la tomografía que se pide de la vía urinaria siempre es una tomografía sin contraste. Entonces, no voy a entrar en el detalle por el tema de tiempo, pero en líneas generales la tomografía es el mejor examen. Probablemente uno parte de acuerdo a sus posibilidades con una radiografía, o eventualmente, si tiene acceso a una ecografía, y si tiene dudas, hoy cerramos el diagnóstico con una tomografía. Pero hay que entender que el riñón y el uréter transcurre por todo el retroperitoneo, entonces genera muchísima diagnóstico diferencial. Probablemente la mayoría de los problemas abdominales se puede hacer diagnóstico con problemas de litiasis. Por ejemplo, puede deberse a un cálculo renal o ureteral, pero la hidronefrosis de otra causa, por ejemplo, por una obstrucción de la unión ureteropiélica, una necrosis papilar, puede producir lo mismo, problemas de tipo infeccioso, renal o vesical, cuadros abdominales agudos intestinales como apendicitis, divertículos de Meckel, problemas de cólicos biliares, pancreatitis, aneurismas de aorta abdominal pueden producir, digamos, se tiene que hacer diagnóstico diferencial, problemas ginecológicos, urológicos como embarazos ectópicos, torsiones de quistes de ovario. Entonces, todas estas cosas pueden estar ocasionando necesidad de hacer diagnóstico diferencial. Problemas de tipo radicular. El sábado me llamaron para que vaya a ver un paciente que esta tarde lo estaban operando, lo que tenía una tremenda hernia de disco, pero él vino como si tuviera un cólico renal. Y también en los hombres, las orquitis, las torsiones de testículo o las torsiones de hidátide también generan diagnóstico diferencial. Entonces, ¿a quiénes debemos hospitalizar? Definitivamente no a todos los pacientes, sino debemos hospitalizar a estos pacientes que tienen cólicos rebeldes al tratamiento, que les hemos dado medicación y que siguen con dolor, pacientes que tienen infecciones en la orina. Si el paciente tiene antecedentes de problemas renales, o está en anuria, o es insuficiente renal, o sabemos que tiene un solo riñón, definitivamente los tenemos que hospitalizar. Y la anuria se puede producir porque el paciente le sacaron un riñón, porque nació con un solo riñón, o porque tiene un riñón que por alguna razón dejó de funcionar. Esta es razón para que no se produzca anuria. Anuria es no producción de orina, depende de donde uno lee, entre 50 y 150. Menos de eso se considera anuria. Entonces, si tú tienes un paciente en anuria, también puede ser porque tiene una eliminación bilateral de cálculos. Todos esos pacientes se deben hospitalizar. Los niños y los ancianos hay que hospitalizarlos. Las embarazadas igual. Un niño no lo puedes dejar sabiendo que produce tantísimo dolor. Entonces, a estos niños hay que hospitalizarlos. Los ancianos igual, asociados a sus cólicos renales, pueden terminar infartándose. Y las embarazadas eventualmente pueden tener problemas de partos prematuros o abortos o partos inmaduros. Entonces hay que atender a las embarazadas y eventualmente operarlas. Hoy estamos operando mujeres embarazadas de litiasis con muchísimo éxito.
Y si tiene patología asociada, ¿cuál? Como siempre, diabetes, no se olviden, pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, pacientes con lupus, pacientes que toman corticoides, pacientes que están saliendo de patología oncológica, estos pacientes hay que hospitalizar. ¿Qué probabilidades tienen los cálculos de salir? Depende del tamaño. Un cálculo de menos de 2 milímetros, en promedio se demora 8 días y tiene 3% de posibilidades de necesitar algún tipo de tratamiento. Cuando está entre 4 y 6 milímetros se puede demorar hasta 3 semanas y 50% requieren algún tipo de tratamiento. Y si son cálculos de más de 6, 8 milímetros, la gran mayoría va a necesitar algún tipo de tratamiento. Lo que les digo yo a los pacientes es que el 80% de los cálculos salen solos. Por lo tanto, todas estas hierbas y cosas que toman los pacientes, en realidad, si hubieran tomado agua de las Carmelas, les hubiera producido el mismo efecto, porque en líneas generales 80% salen solos. ¿Cuál es el manejo ambulatorio? Se les tiene que recomendar a los pacientes que tengan actividad, régimen blando y tomar abundante cantidad de líquido. Pongo interrogado esto porque este líquido abundante es mientras estén sin dolor. Si les viene dolor, dejen de tomar líquido, tomen su medicamento y una vez que han tomado su medicamento y pasado el dolor, vuelven a tomar líquido, porque si siguen tomando líquido va a haber mayor producción de orina, mayor distensión de la cápsula, mayor dolor. Se puede dar diclofenaco, 50 miligramos unas 2 o 3 veces al día. Se puede dejar alfa bloqueadores que relajan el uréter. Esto es eficiente, sobre todo con cálculos que están en la porción distal del uréter y tienen más de 5 milímetros. Pero si tú tienes un cálculo de 11 milímetros en el uréter proximal, ese tiene mínimas posibilidades. Es mejor que no estés dando tratamiento médico y lo derives con un neurólogo. Siempre hay que recomendarle a los pacientes que vayan colando su orina. Si sale la piedra, se acabó su problema y deben tener un control urológico. ¿Qué podemos hacer con los pacientes? Antes lo que hacíamos era cirugía abierta, partíamos a los pacientes en dos y terminábamos retirando las piedras. Entonces, acá les voy a mostrar una animación de lo que es sacar un cálculo. Aquí se está abriendo la pelvis del riñón derecho. Y abriendo la pelvis del riñón derecho, aquí se está levantando un flap y se está sacando un cálculo coraliforme. Y esto es bueno ver porque esto se puede hacer en una reproducción digital, pero en la vida real no es que los cálculos pueden girar ahí dentro del sistema colector y sacar un cálculo de ese tamaño, ¿no? Estos cálculos hoy día tienen que hacerse cirugía percutánea, que les voy a mostrar un video, o algo anatrófico, pero la cirugía abierta yo diría que es hoy una cosa excepcional. Antes era la norma, ahora es excepcional hacer esto. Algunas veces tienes un paciente que está en anuria y que tiene un riñón excluido, le pides una urografía excretora y estás viendo que no hay riñón derecho y el izquierdo solo fase nefrográfica a los 45 minutos y acá hay esta imagen sospechosa de cálculo. Entonces a este paciente le podrás hacer una ureteroscopía o eventualmente colocarle un doble J hasta que se resuelva su problema y después, una vez resuelto, tratarlo. A veces no puedes hacer ninguna de estas cosas y tienes que puncionar el riñón y dejar una sonda de drenaje que nosotros llamamos una nefrostomía. Y la nefrostomía va a aliviar, va a evitar que se deteriore la función renal y una vez estabilizado el paciente vas y tratas la piedra. La litotripsia extracorpórea es una máquina y esta máquina lo que hace es generar unas ondas de choque que se generan en estas bujías. Estas ondas de choque que salen en estas bujías, una vez que salen, chocan en estas estructuras cóncavas que hay en la misma máquina y estas ondas convergen en un lugar que es un punto focal, en este caso el cálculo. Entonces estos cálculos se van fragmentando y convirtiendo en arena. Entonces, yo diría que este es un procedimiento bastante eficiente para cálculos que tienen menos de 2 centímetros y menos de 1000 unidades Hounsfield en el riñón. Puede usarse en toda la vía urinaria, pero en general nosotros los utilizamos solo en la parte, en los cálculos renales o del uréter proximal. Entonces, estas ondas de choque van viajando a través del tejido, que su gran composición es líquido, y van fragmentando los cálculos y después esto se elimina como arenilla.
Antes se hacían ejercicios quirúrgicos como el que están viendo, cálculos muy grandes, entonces aquí están viendo mucha arena, aquí el uréter impactado por arena que se ha fragmentado de ese cálculo grande y fragmentos grandes que no van a salir. Entonces, a este paciente hay que pensar en otra alternativa. Hoy a estos pacientes les haríamos cirugía percutánea, pero esto es lo que quiero que se den cuenta, la diferencia entre esta estructura y esta otra que está fragmentada. Esto se hace como polvo y esto se puede eliminar, pero como les digo, se utiliza en cálculos que tienen menos de 2 centímetros y tienen menos de 1000 unidades Hounsfield de dureza. La cirugía percutánea es otra cosa que estamos haciendo que involucra hacer una punción directamente al riñón y tratar estos cálculos. Para eso se utilizan nefroscopios, se utilizan sistemas de tipo neumático para romper los cálculos o láseres, como están viendo en esta representación. Entonces acá lo primero que se hace una pequeña punción percutánea directamente en el riñón. Idealmente se acceden en los cálices inferiores a través de la papila del cáliz. Una vez que uno ha hecho la punción, uno mete un alambre guía y una vez que el alambre guía está posicionado, nosotros tratamos que este alambre guía se pase hasta el uréter. Posteriormente dilatamos el trayecto. Una vez que hemos dilatado el trayecto, introducimos el nefroscopio, que es el equipo que nos va a permitir visualizar por dentro del sistema colector. Entonces, navegamos dentro del riñón, identificamos la piedra y con un sistema de láser o un sistema neumático, nosotros para cálculos grandes en percutáneo usamos más un sistema neumático porque el láser es muy lento. En el neumático lo va rompiendo en fragmentos grandes y como el trayecto es grande, te permite ir sacando los fragmentos de forma más eficiente y más rápida. Esa es una canastilla que se llama de Dormia, uno los atrapa los fragmentos grandes y los saca. Definitivamente lo que más hacemos es ureteroscopía rígida o semirrígida, podríamos decir. Este es un ureteroscopio, les voy a mostrar un video. Y ahora estamos haciendo mucha también ureteroscopía flexible que nos permite entrar y navegar desde abajo dentro del riñón y con unos láseres de Olmio ir fragmentando y rompiendo los cálculos. Entonces, la ureteroscopía es un procedimiento que se utiliza utilizando estos endoscopios de pequeño diámetro. Uno introduce dentro de la vía urinaria, primero a la uretra, y después identificamos el meato ureteral, entramos dentro del uréter hasta encontrarnos con la piedra. Entonces, una vez que encontramos la piedra, la empezamos a romper con un láser. Y una vez que hemos roto el cálculo, una vez que hemos roto, sacamos los fragmentos más grandes. Eso nos sirve también para analizar la composición de los cálculos. Siempre hay que tratar de sacar algún fragmento para poder analizar la composición. Y con frecuencia dejamos también después de los procedimientos un catéter doble J. Yo diría que yo de rutina dejo y ahí se saca el cálculo, ¿no? Aquí están viendo el uréter, esto está magnificado 18 veces, aquí 2 alambres guías y aquí estamos viendo una piedra. Entonces, este es el paciente, acá está este es un paciente que ha operado hace unos meses con un cálculo grande en el uréter distal y este es un láser de Olmio. Este es un láser, probablemente el Rolls Royce de todos los láseres que hay hoy en el mercado, que se llama de Lumenis, la marca de este láser de Olmio YAG. Entonces, en forma muy rápida y muy eficiente, puedes ir rompiendo y fragmentando la piedra. La idea y lo que tenemos que evitar es que los pacientes secundarios, un cálculo que no fue tratado, terminen produciendo una hidroureteronefrosis severa, una exclusión del riñón y una pérdida de la unidad renal. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, en el fondo, este es un poco el mensaje de la clase. Tengo unos minutos para hacer 2 comentarios. En líneas generales, sabemos que los cálculos van a recurrir. Ya les dije 20 a 40% en las mujeres, 40 a 60% en los hombres en los próximos 5 a 10 años. Y 4 cosas ayudan a que los pacientes no formen más piedras. La primera es aumentar la ingesta de líquido. Y lo que tienen que hacer los pacientes es tomar líquido en una cantidad cercana a los 2,5 litros o más. Tienen que orinar más de 2,5 litros. Entonces, es imposible que orines 2,5 litros si has tomado 1. Entonces,
Los pacientes que no toman líquido tienen, y han formado piedras tienen más posibilidades de formar. Entonces, el termómetro un poco es el color de la orina. Siempre hay que recomendarle al paciente que se fije el color de su orina y su orina tiene que salir muy clara. La segunda cosa que hay que recomendarles a los pacientes es que disminuyan sus excesos proteicos, esta cosa que hacemos de comer morcilla, chorizo, ubre y 4 pedazos de carne con cerveza, genera una gran cantidad de purinas y estas purinas producen ácido úrico y a veces produces cálculos de ácido úrico, pero a veces hay una cosa que se llama epitaxis, que es la nucleación heterogénea. El núcleo es ácido úrico y alrededor de esto se depositan sales de calcio. La tercera cosa que hay que recomendarles a los pacientes es que disminuyan su ingesta de sal, porque la sal favorece la excreción del calcio. Entonces hay que recomendar a los pacientes que disminuyan la ingesta de sal. Y por último, en relación al calcio que está en la leche y los huevos, es muy común que a la gente que forma piedras les digan que no consuman nada de calcio. Y eso condiciona que los pacientes hagan un hiperparatiroidismo secundario. Como no estás ingiriendo calcio, los pacientes hacen que funcione su paratiroides y siempre sacan más del calcio que necesitan. Entonces, los pacientes hacen osteoporosis y hacen hipercalciurias y forman más cálculos. Entonces, la recomendación es que consuman calcio en moderada cantidad. Moderada cantidad es tomar un poco de leche o un poco de yogur o un poco de queso, pero no pueden tomar una bolsa de leche. Y en relación a huevos, que también es un alimento que tiene alta composición en calcio, pueden comer 1 o 2 huevos a la semana, no puede hacerse un revuelto de 3 o 4. Entonces, estas cosas, líquido, disminuir excesos proteicos, restringir la sal y consumir calcio en moderada cantidad, ayuda a que los pacientes no recurran en la formación de cálculos. Entonces, es importante que nosotros no solamente tratemos a los pacientes, sino los eduquemos. Y si los hemos operado y hemos sacado una piedra, ideal, esta piedra la debemos estudiar, sobre todo en los primeros cálculos para saber su composición y eventualmente acompañar, si es un cálculo de oxalato de calcio, restringiendo ingesta de oxalato, cosas que ayuden a que los pacientes no formen más piedras. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor, buenas noches. ¿Aló? ¿Cuáles serían las complicaciones de estos procedimientos para eliminar los cálculos? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Sí, doctor, buenas noches. No sé si me escuchó. No los estoy oyendo. Asumo que no hay preguntas. Hola, doctor. ¿Me están oyendo ustedes? Perdonen. Sí, doctor, lo estamos oyendo. ¿Cómo están? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, doctor, ¿existen algunas complicaciones en estos procedimientos?